Muy buenas, Aritz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido a África Futbolera, ¿qué tal por Mauritania? Muy bien, la verdad que muy bien. Está siendo una experiencia, como dice la misma palabra, experiencia en toda regla. Cuéntanos un poquito sobre ti, porque hay gente que te conoce, otras tantas que no, porque ¿qué hace un español en Mauritania y encima haciendo historia? Sí, bueno, yo realicé toda mi carrera como futbolista prácticamente en España, quitando dos salidas al extranjero, una a Chipre y otra a Rumanía. Y una vez me retiré, empecé los banquillos directamente en España, en Segunda División, en el Reus. Y después de pasar por Numancia, Tenerife y Albacete, pues bueno, surge la posibilidad de venir a Mauritania. Contacta conmigo Luis Fuertes, que es, digamos, director técnico de la Federación de Fútbol de Mauritania, y me propone venir al club más laureado del país, que en ese momento está buscando entrenador para afrontar la segunda parte de la temporada, allá por febrero. Y bueno, me plantea un poco la idea que tiene general, y yo, bueno, desconocía un poco el fútbol africano, o mucho realmente, ¿no? Y mauritano más si cabe. Pero bueno, me puse a mirar un poco lo que era Mauritania, lo que era el campeonato y, bueno, un poco todo en general, porque es un cambio muy grande. Y decidimos venir, ¿no? Vine junto a Cristian Bustos, que es mi segundo entrenador y que hemos sido compañeros en tanto en el Celta como en el Sporting. Y ya llevamos un año aquí, un año que se está haciendo muy bonito porque los retos y los objetivos se están cumpliendo y lo profesional está yendo muy bien. Y sí que es verdad que luego en el tema personal, pues bueno, no es a lo que estamos acostumbrados ahí en Europa, en este caso en España, tiene sus matices y sus dificultades y bueno, todo pasa por intentar adaptarte lo mejor posible. Como has comentado, recibes una llamada totalmente desconoces de Mauritania. La primera sensación cuando cuelgas el teléfono, se lo comentas también a tu staff, ¿qué piensas? Porque al final es un cambio totalmente diferente. Sí, lo primero es ubicar Mauritania. Te voy a ser sincero. Lo primero es ubicar Mauritania y a partir de ahí, bueno, saber que es África. Todos tenemos el concepto de lo difícil que es vivir en África y lo complicado que es el continente africano. Y a partir de ahí, bueno, cuando hablo con Luis y me explica un poco el proyecto y me pone con una videollamada con el presidente del club, me pongo a mirar partidos del equipo, ¿no? Al final le pido por favor que me deje unos días para pensarlo, sobre todo para mirar los partidos del equipo, ver el nivel que había, ver un poco, pues un poco todo, ¿no? Porque era dejar un poco mi mercado, que era un poco la segunda división española, un poco de lado para empezar una aventura en el extranjero y en este caso en África, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco, ese fue el primer impacto, el primer shock y a partir de ahí me puse a ello. Eh, ¿Te costó adaptarte realmente? Porque lo dicho, realmente es el mismo deporte, pero el fútbol africano es totalmente diferente, no tiene nada que ver con el europeo en este caso. Sí, a ver, deportivamente no me costó tanto, me costó más de adaptarme o bueno, me sorprendió más los contrastes que hay en África y en Mauritania en concreto y en el día a día es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Partimos de que su religión es islámica, eso ya es un choque muy grande en cuanto a la cultura en el día a día y en fluir con los jugadores, ¿no? La verdad que lo que es adaptación al equipo y a los jugadores no me costó. Me costó un poco entender cómo funcionaba el club, cómo funcionan los jugadores, comprender al futbolista mauritano y comprender a la sociedad mauritana y un poco general africana, ¿no? Porque tiene muchas cosas diferentes a las nuestras, ¿no? Ahí sí que, bueno, el primer mes tal vez fue el más complicado, porque yo inglés prácticamente lo hablo, digamos, perfecto, pero Ujú. aquí es francófono, hablan Sí. francés, tenía poco o nada y bueno, con la ayuda de un traductor que vino, Vicente, un chico de España que vino dentro del staff, por las primeras semanas fueron las más caóticas o más complicadas, ¿no? Porque al final quería llegar a un mensaje deportivo y a la vez tenía que adaptarme al día a día y a la vez tenía que adaptarme al idioma. El equipo estaba compitiendo porque llegamos un miércoles y el domingo había partido de liga, la liga estaba totalmente igualada, empate a puntos con el segundo, quedaba la segunda vuelta por delante y el primer mes, más que adaptación, yo creo que fue estrés, ¿no? Estresante en el sentido de querer acortar plazos que en España los haces relativamente fácil, pero aquí es diferente. Habíamos leído en otro medio de comunicación que cuando llegaste al vestuario dijiste que ibas a hacer historia, que ibas a clasificar al primer equipo de Mauritania a la Champions. ¿Cómo se lo tomaron los jugadores? Porque realmente viene un entrenador de España, como tú dices, que le cuesta adaptarse y de primeras te dice eso. Sí, bueno, sí que tuvimos una gran acogida porque para el futbolista, en este caso, venir un staff español ya es un salto de calidad muy grande, ¿no? Porque aquí, bueno, es difícil que vengan entrenadores europeos, españoles, había habido uno en su día, Santi, que había estado en el 2018 y 2019. Pero claro, ellos cuando te ven llegar, obviamente hoy en día las redes sociales y la información que tienen sobre ti te conocen ya antes de llegar, porque bueno, miran tu bagaje y ya de inicio pues te ganas un poco su respeto y te están esperando qué mensaje le das, ¿no?
Bueno, yo inconsciente de mí, como, bueno, echado para adelante, pues les dije que, claro, que yo había dejado a mi familia lejos y que, bueno, mi objetivo era hacer algo grande con ellos, ¿no? La liga normalmente es un club que la solía ganar, llevamos Bueno, 11 sí. ligas ganadas, consecutivamente creo que esta fue la sexta después de conseguirla, pero había que hacer algo más, había que dar un paso más que nunca lo habían conseguido, que era meterse en el grupo de Champions entre los 16 mejores equipos del país, que parecía imposible, impensable, porque, bueno, nunca se ha conseguido. Y yo, bueno, pues sabía que eso estaba ahí, porque había hablado con Luis, había hablado con mi staff, y fue lo primero que se me pasó por la cabeza, ¿no? Le dije al traductor que estuviera preparado, porque a lo largo de la charla lo iba a decir, que ese era el objetivo real que veníamos, ¿no? Que la liga íbamos a intentar ganarla, obviamente, porque era lo que te da acceso a jugar la Champions, pero que en mi mente no había otra cosa que hacer historia y jugar la Champions. Bueno, palabras que en su día quedaron ahí, que bueno, con el paso del tiempo pues se han ido cumpliendo, ¿no? No, has marcado historia. Como comentas, es un club histórico. En comparación con tus aventuras en España, las exigencias son muy altas, en este caso en Mauritania. A ver, en España es todo un poquito más inmediato, en el sentido que en España pues todo va demasiado rápido, hay muchísimos más medios de comunicación, muchísima más presión del exterior. Aquí es la presión a la que tú te quieras meter, ¿no? El club es un club tranquilo que deja trabajar, un dueño que deja totalmente libertad al entrenador. Y aquí lo que sí que notas es la exigencia de ser el club que todo el mundo quiere ganar aquí en Mauritania, ¿no? Porque es el club que está últimamente dominando el fútbol mauritano. Y sí que notas que el día del partido, pues sí que los rivales, pues contra ti siempre tienen un extra más, ¿no? Es el equipo a batir, lógicamente, ¿no? Pero luego en cuanto a presión, en cuanto a atmósfera exterior, en el sentido ese, no tiene nada que ver con España. Aquí trabajamos tranquilamente, preparamos los partidos y luego lo que te digo es la exigencia que tú mismo te metas en los partidos grandes para sacarlos adelante dentro de que, bueno, pues tenemos nuestras limitaciones. Como dijiste, hiciste historia, clasificaste al primer equipo de Mauritania a la Champions. ¿Cómo fue la reacción de la gente? Porque bueno, tú tendrás tu vida, saldrás a la calle. Esa acogida, ¿cómo fue? Porque es un hecho, vamos, sin precedentes. Sí, a ver, aquí cuando, igual que en Europa, tienes que pasar unas previas, ¿no? Las ligas menos fuertes de África tienen que pasar dos rondas, ¿no? Las fuertes, Ujú. Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Túnez y Argelia, incluso a un club grande del continente, solo juega una ronda, ¿no? El resto de equipos tenemos que jugar dos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que el formato de la Champions está preparado para que los equipos grandes se metan en los grupos, porque los cruces están hechos de tal manera que a casi todos los equipos modestos siempre nos toca un Con un grande, ¿no? exacto. Entonces, bueno, en la primera ronda nos tocó el grande ya de inicio, que nos tocó el Al-Ahly Trípoli, que es un equipo campeón de Uno de los Libia, más que grandes, también sí. de los más grandes de Libia. Y bueno, pues yo lo afronté con la tranquilidad de que íbamos a clasificarnos, ¿no? Yo cuando hablaba con los jugadores, con los directivos y les transmitía esa seguridad, pues todos me miraban un poco extrañado, como pensando, mister, tú no sabes contra quién nos vamos a jugar, ¿no? Tú no sabes el rival que tenemos enfrente. Pero bueno, habíamos analizado el staff, el rival, tenía obviamente más nivel que nosotros, pero bueno, a doble partido, preparando bien con un plan de partido, yo confiaba mucho en mis jugadores, ¿no? Llevábamos trabajando ya 5 meses con ellos, habíamos hecho una buena pretemporada en Marruecos y yo les veía preparados, ¿no? Y bueno, jugamos aquí en casa el primer partido aquí en Nuakchot y ganamos 2-0, nos salió un partido redondo y viajamos allí, pues bueno, en este caso a Egipto, porque Libia estaba bueno, un golpe de Estado, un Ujú. problemas dentro del país y jugamos en Egipto que hacía frontera con Libia, ¿no? Y ahí, bueno, pues todo el mundo nos daba pues por eliminados, porque el típico equipo Libia pues iba a meternos 4 o 5, como solía pasar de siempre Sí. a Nadibuya, prácticamente todos los equipos mauritanos, ¿no? Y bueno, el partido fue transcurriendo de tal manera que competimos muy bien y al final, sufriendo mucho, porque nos quedamos con 10 a falta de media hora, perdimos 1-0 y nos clasificamos, ¿no? Y ahí fue como hemos hecho esto, ¿no? Se nos abrió como otro mundo, ¿no? Parecía que algo que era imposible empezaba a coger color y íbamos haciendo camino, ¿no? Y bueno, la segunda ronda nos enfrentamos a Real Bamako, el campeón de Mali. Mali es un país culturalmente de fútbol total en África, en el que salen muchísimos jóvenes talentos. Y bueno, fuimos ya más ilusionados, ¿no? Todo el mundo empezó a pensar y a creerme en que podíamos ser capaces de por qué no meternos en Champions. Y bueno, fuimos a Mali y a Bamako. Nos salió, la verdad, que un partido en lo futbolístico discreto, no te voy a engañar, discreto, pero bueno, esos partidos en los que cada vez que llegas marcas y conseguimos ganar 0-3, ¿no? Y ahí sí que ya fue un antes y un después, ¿no? Ahí sí que la cara de los directivos, la cara de los jugadores, el mismo presidente, la misma gente del país, cuando ya te veía por la calle, te decía, venga que lo podemos conseguir, venga que estamos cerca. Ahí sí que se notó un poco esa presión que me hablabas antes, ¿no? Que ahora sí que lo teníamos cerca y solo nos faltaba el partido de vuelta en casa, ¿no? Y bueno, en casa conseguimos empatar 1-1 y ya bueno, se desató la euforia, invasión de campo, el presidente llorando, el presidente de la federación llorando porque en su día fue el que también fundó el club. Bueno, fue como aquí estamos, ¿no? El fútbol mauritano ha llegado a África por fin en cuanto a clubs y estamos en la Champions con los mejores de todo el continente y fue, pues, bueno, no te voy a decir una fiesta nacional, pero sí que fue una liberación de alegría brutal.
Como dices, os clasificáis, esa nueva puerta que se abre entre los mejores equipos del continente. ¿Cómo afrontas en este caso el proyecto? Porque no es lo mismo enfocarlo sin estar clasificado que haciendo historia y clasificándote. Es decir, la inyección económica también repercute a lo futbolístico y a todo lo que envuelve el club. Sí, es un cambio radical en todo. Es un cambio radical porque de estar preparando la liga como cada año y tener las rondas de Champions como, digamos, una ilusión, pero Eso, siempre exacto. lejana, a de repente decir, nos hemos clasificado, que estamos en el sorteo del lunes, perdón, que vamos a ver qué grupo nos toca, hay que preparar viajes lejos, nos toca un grupo encima, yo diría el grupo de la muerte, porque ha tocado Sí. Mamelodi Sundowns, que venía de ganar la primera Superliga, nos ha tocado Pirámid de Egipto del grupo City, nos Ujú. ha tocado Tepe Mazembe de Congo, que es uno de los equipos más laureados de África con 5 Champions, y en ese grupo estamos nosotros. Entonces, bueno, ahí sí que cambia todo un poco el proyecto, pega otro giro, ¿no? Porque sí que tienes que estar centrado en la liga doméstica, que es la que te da acceso a jugar la Champions el siguiente año, pero claro, tienes que preparar los partidos de Champions con otro talante, ¿no? Porque te enfrentas ya a auténticos transatlánticos, en un grupo en el que hay viajes largos. Nuestro campo aquí en Mauritania es sintético, Ujú. porque bueno, el clima no te permite tener campo de hierba, en cambio los de fuera son de hierba, nos tenemos que desplazar a sitios a entrenar y para habituarnos a ese contexto. Cambia todo, pero sí que es verdad que ahí se implica la federación, se implica todo el país, porque bueno, al final en África los gobiernos tienen mucha influencia en el fútbol Ujú. y nos facilitan todo lo que son desplazamientos y demás, ¿no? Lo que pasa que, claro, la diferencia de jugar esos partidos de Champions a la diferencia que tenemos con nuestro campeonato local es muy grande. Entonces, bueno, cuando llegan esos partidos es difícil para nosotros afrontarlos con la garantía que me gustaría, porque, claro, mis jugadores no están acostumbrados a esa exigencia que esos partidos requieren. Justamente te iba a preguntar sobre eso. A nivel futbolístico local, continental, ¿se nota mucho la diferencia? De la liga local a la Champions, la diferencia es abismal. Para que te hagas un ejemplo, yo te lo podría comparar, pues bueno, no sé, como si Osasuna estuviera jugando en un grupo con el Manchester City, el Real Madrid y el Bayern Ujú. Múnich. Pues la diferencia es abismal para nosotros. O sea, nosotros de jugar aquí en el campeonato local a jugar los partidos de Champions es otro mundo. ¿Cómo valoras el fútbol local de Mauritania? Ahora ya que lo has podido ver un poquito y testear, ¿cómo lo ves? Va creciendo, está en crecimiento. Sí que es verdad que necesita tiempo, porque en África, bueno, pues los países fuertes son los que son, los países que tienen más. ¿Me escuchas, Aritz? Sí, ahora sí, sí, que se ha cortado un poco la conexión aquí, a veces no va muy allá. Sí, eso no, te preguntaba. ¿Cómo ves el fútbol local de Mauritania? A ver, está en crecimiento, poco a poco está en crecimiento porque, bueno, con el hito histórico que hemos conseguido nosotros, con la selección también jugando habitualmente ya Copa África, se empieza ya a subir el nivel, ¿no? Sí que es verdad que económicamente no es un país que apueste por el fútbol porque hay muchísimas más necesidades que el fútbol. Y los jugadores, bueno, pues son futbolistas, técnicamente están bastante bien, son resistentes en el plano físico y donde está el gran margen de mejora, no solo en Mauritania, yo diría en toda África, está la comprensión del juego y en la táctica, ¿no? Es donde los equipos africanos tienen más carencias por, bueno, por muchísimos motivos, ¿no? De concentración, de atención, que ya va más allá de lo futbolístico, viene de cuando son niños y la educación pues no es la que estamos acostumbrados en Ujú. España y muchísimos de mis jugadores, por ejemplo, no han ido al colegio. Entonces, ahí hay un margen muy grande de mejora que por desgracia pues no puedes llegar a todos los lados, pero el fútbol mauritano está creciendo y la liga local cada día está mejor, cada día los equipos intentando ser más profesionales y van dando pasos adelante. Ese reflejo de crecimiento futbolístico local se ve justamente en la selección nacional. ¿Has podido seguir la Copa África? Sí, sí, la he seguido íntegra porque bueno, teníamos 5 jugadores en la Mm. convocatoria, 2 habituales titulares y la he seguido con atención, sí. ¿Cómo has visto a Mauritania? Bien, a ver, al final el objetivo de Mauritania era conseguir por lo menos una victoria, ¿no? Que nunca la había conseguido, ¿no? Era un poco romper esa barrera de ganar un partido de la Copa África y lo consiguió tal vez en el momento más inesperado y contra el rival menos propicio, ¿no? Que era Algeria, una de las favoritas, ¿no? Y bueno, esa victoria permitió, pues bueno, clasificarse para octavos en este formato que tiene la Copa África especial, que es un formato en el que terceros se pueden clasificar y es un formato que con ganando un partido de 4 tienes opciones reales de poder hacer historia. Mauritania consiguió plantarse en octavos y bueno, lástima de ese partido contra Cabo Verde, ese penalti a última hora que dejó fuera. Sí. ¿Has podido, bueno, siendo uno de los entrenadores de uno de los equipos más laureados del país, has podido hablar con el seleccionador nacional, con Amir?
Sí, 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 por supuesto, cuando hay alguna cita, alguna fecha FIFA y él viene por aquí, porque al final siempre reclama jugadores nuestros o viene a ver algún partido de liga, sí que saludaba, he hablado, es verdad que él habla francés, yo inglés, pero bueno, con la gente que tenemos en común, más los traductores, siempre podemos mantener alguna conversación y hemos charlado y bueno, es una persona que ha renovado hace poco su contrato con la federación y bueno, le deseo lo mejor, obviamente. Justamente en esa renovación, algunos medios locales te daban a ti como seleccionador a futuro. No sé si estuviste al tanto, pero ¿cómo lo ves? Sí, es cierto, ¿no? Porque, bueno, uno de los motivos en los que vine es porque, bueno, cuando me contactó el presidente de mi club, que es vicepresidente de la federación, sí que me dijo que en el horizonte tenía que estar la selección, ¿no? Si yo conseguía hacer las cosas bien aquí, la selección era el siguiente paso, ¿no? Porque Amir, antes de estar en la selección, fue entrenador de Noadibú, ¿no? Y aquí, bueno, al final es un poco como entrenas al Real Madrid y luego te doy la selección, ¿no? Entonces, bueno, sí que he estado dentro de, como si dices, esas quinielas. Yo estaba tranquilo porque estábamos a lo nuestro y trabajando en nuestro proyecto que era Noadibú. Y cuando a mí renovó, pues bueno, la federación se ha puesto en contacto conmigo porque, bueno, quiere plantearme ciertas cosas porque sabe que un poco mi recorrido con Nuadibu está ya tocando su fin, ¿no? Porque, bueno, hay veces que los proyectos llegan y ya más no se puede hacer o que ves difícil más recorrido. El recorrido era la selección, pero bueno, no se ha podido dar por diferentes motivos y ya está, esto es fútbol, todos comprendemos cómo es el fútbol. Y ahora hay que esperar, bueno, pues nuevos retos, pero de momento centrarnos. Has dicho que bueno, esta etapa que estás en Mauritania está pronto se finaliza, porque en este caso Amir está en la selección, lo has renovado. ¿Qué te depara el futuro? ¿Seguirás en África, nuevos proyectos, vuelves a Europa? Bueno, la idea, ya te digo, era depende de qué pasara con la Copa África, coger la selección, pero una vez ha renovado a Mir y la selección, la federación toma esa decisión y ese camino, yo tengo que pensar qué hacer con mi futuro, ¿no? Yo cuando dimos el paso de venir a África era por abrir otros mercados, ¿no? Al final España ya todos me conocen y yo te conozco a todo el mundo, pero venir a África, haber hecho esto con Nadibuara, bueno, no quiero principio salir del continente, me gustaría probar otro reto en otro país. Hay ligas fuertes, sigo ligas africanas que están muy bien, equipos potentes, equipos muy profesionales. Me gustaría seguir por África teniendo experiencias futbolísticas porque, bueno, está siendo enriquecedor en muchos aspectos, ¿no? Pero sí es verdad que tengo pendiente una reunión con la federación, con el presidente del club, porque, bueno, tienen algo en mente, no sé lo que es. Esta semana me imagino que nos reuniremos una vez acabe la Copa África, porque el presidente de la federación está viendo hoy la final, va a verla porque es vicepresidente y quiere proponernos algo y lo primero es escucharles, ¿no? Porque me han tratado muy, muy bien, fantásticamente bien, pero sí que es verdad que, bueno, mi tiempo en Nadibu siento que se ha acabado y ahora toca un nuevo reto. ¿Te han llamado a algún equipo de África? ¿Has recibido alguna llamada? Durante, no, pues mira, fíjate, es curioso, durante mi estancia aquí me han llamado equipos de Europa, o sea, todo lo que Ostras. parece imposible, como ves África, piensas un poco que el mercado europeo te tiene un poco abandonado, que tú ya también te has ido un poco lejos. Hemos tenido dos, tres propuestas para volver al fútbol español, dos en concreto, y uno al fútbol ucraniano en este caso, una propuesta muy interesante, pero bueno, fueron durante parte del verano y antes de suceder la Copa África y bueno, tomé la decisión de esperar por si la selección podía haber un movimiento. Una vez no se ha producido y es otro escenario, tengo que pensar bien qué surge y bueno, ahora seguramente una vez tenga la reunión con la federación pueda bueno, o ponerme en el mercado aquí africano o me llame algún equipo que cuando sepa que tal vez mi vinculación con Nadibu va a terminar, pueden surgir propuestas, no lo sé. La verdad que ahora mismo estoy en ese punto en el que primero quiero escuchar a ver lo que me dicen y decidir, ¿no? En esa llamada de la federación, si te propone a partir de 2026 llevar la selección, ¿vas a esperar o vas a iniciar otros proyectos al margen? Esa es la duda, ¿no? Porque al final nadie te puede prometer que en el 2026 puede cambiar el escenario. Ese es Exacto, el riesgo que tenemos los entrenadores, ¿no? Lo mismo es 2026 que 2036, que exacto. dentro de 3 meses. El fútbol es ahora, ¿no? Entonces yo ahora tengo que pensar un poco en el futuro inmediato. Tengo muy buena relación con el presidente de la federación y con el presidente del club y bueno, ellos me han demostrado y quieren demostrar, eso me están diciendo, que continúe dentro de lo que es el hilo de ellos y de lo que es Mauritania, pero puede ser saliendo a otro continente, a otro país africano y luego siempre tener las puertas abiertas o no sé, o ver qué propuesta me hacen, pero sí que es verdad que continuar en Udibú a día de hoy no lo veo, ¿no? No lo veo porque, bueno, ha sido un año en el que nos hemos dejado el 200% en muchísimas cosas. Hay un Ujú. desgaste grande y eso que ha ido todo fantástico, ha ido Sí. genial, pero bueno, cuando teníamos la meta cerca, pues bueno, ha habido, como digo yo, un cambio de planes y ahora hay que valorarlo.
Ya para finalizar, ¿qué significa, para que nos puedas transmitir, sobre todo a la gente que vive desde lejos el fútbol africano, tú lo has vivido desde dentro, qué significa el fútbol de Mauritania, el fútbol local, el fútbol para la gente de África? Porque lo vemos en la Copa África, cómo celebran los goles, salen a la calle. Bueno, es totalmente diferente la pasión. Sí, así es, ¿no? Yo creo que en España todo el mundo está acostumbrado, cuando hablas de África, escuchábamos por Nigeria y Camerún, que iban Sí, a las que antes iban a los mundiales, ¿no? Luego ahora exacto. Marruecos ha aparecido, ahora Marruecos ha aparecido con el último mundial, pero hay muchos países en África que están haciendo bien las cosas y que están creciendo, ¿no? Y que poco a poco van sacando futbolistas. Senegal y Mali están exportando futbolistas a Europa a paladas, Ah, ¿no? A sí. Mauritania en ese sentido le cuesta más, ¿no? Egipto tiene una liga muy fuerte, Marruecos tiene una liga muy fuerte, Sudáfrica está creciendo muchísimo el fútbol, ¿no? Y luego cuando hay una cita de selecciones, pues se para el país literal. O sea, no hay nada más importante que la selección. Y eso que, bueno, que en este caso Mauritania tiene otros grandes problemas, ¿no? Que hay unas cosas, bueno, unos contrastes muy grandes en cuanto a pobreza y riqueza, en cuanto a necesidades de la gente. Pero el fútbol lo es todo. O sea, lo fútbol es todo. Cuando ves imágenes de la Copa África, cuando llegan las selecciones bailando, cómo llegan con ese talante, representan a su país y representan, yo diría, al pueblo, ¿no? Al pueblo ya más llano, ¿no? No solo a los directivos o a la gente pudiente, ¿no? Yo creo que ahí es donde se refleja a todo el mundo, ¿no? Y en Mauritania es un poco igual, ¿no? Se ha despertado el fútbol mauritano este año con la participación de la selección, con la clasificación nuestra para la Champions, están viendo a equipos grandes jugar en nuestro estadio. Eso para ellos es como, bueno, estamos aquí, hemos llegado, ahora hay que mantenerse. Es difícil porque, bueno, hay cosas que tienen que mejorar, económicamente no puedes acceder a muchas cosas, que eso hace que el paso, el camino sea más lento. No es lo mismo que Egipto, África, Sudáfrica, perdón, Túnez o Marruecos, que tienen capital económico, incluso Argelia, donde está Juan Carlos Garrido, ¿no? Que son equipos que tienen dinero para fichar, para moverse. Nosotros, bueno, tenemos que estar un poco con pinzas, buscando futbolistas dentro de lo que conocemos y a partir de ahí, bueno, ir creciendo. Entonces, bueno, yo creo que por eso tiene más mérito lo que está consiguiendo en este caso Mauritania en general, FC Nouadhibou y en este caso nosotros, pues bueno, poder estar entre los 16 mejores equipos de toda África, pues no sé cómo decírtelo, no te diría milagro porque hay mucho trabajo detrás de mucha gente, no solo nuestra, de mucha gente, y sobre todo los futbolistas, ¿no? Que son los protagonistas. Pues Aritz, felicidades también aquí desde España por ese hito histórico. Felicidades también por tu trabajo. Esperemos que sigas en África, porque en el nuevo equipo que vayas o en el nuevo proyecto te entrevistaremos y te agradecemos mucho tu tiempo aquí en África Futbolera. A ver si hay suerte y te vemos en 2026 a partir de la selección o en otro equipo también muy puntero del continente. Vale, encantado para lo que necesitéis, mientras que esté por África, encantado de atenderos. Me gusta mucho leeros, me gusta mucho la repercusión que dais al fútbol africano, porque bueno, es un fútbol tal vez desconocido para la gente que está en Europa y creo que hay cosas interesantes que narrar, contar y lo hacéis fenomenal y agradecido. Muchas gracias, Aritz. Muchas gracias.